Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 12 de enero de 2018 en datos económicos. Comenzamos por los del día de ayer. Cifras de importaciones, exportaciones y balanza comercial en China, donde el superávit comercial de este país pues, estuvo por encima de las expectativas, casi 55 billones de dólares frente a un dato de 37 que tenía el mercado en mente. La razón por la cual se produjo este incremento nuevamente en el superávit comercial chino obedece a una baja en el crecimiento de las importaciones, solamente 4,5%, cuando el mercado estaba esperando 15% de importaciones, exportaciones y alineadas con lo que el mercado había anticipado, cerca de un aumento del 11%. Con relación a otras cifras que se tienen para la jornada, datos de inflación en Europa en su versión definitiva para el mes de diciembre, corroborando inflación en Francia del 1,2%, en España un poco débil, afectada aparentemente por todo este movimiento político de los últimos meses, 1,1%. Cifras de oferta monetaria en China en esta madrugada muestran un crecimiento de agregados monetarios un poco por debajo de lo anticipado, otorgamiento de créditos también, solo la mitad de lo que el mercado estaba pronosticando. Y en los Estados Unidos hoy tenemos en algunos minutos la publicación de indicadores de inflación al consumidor, el dato anualizado o el dato 12 meses de la inflación al consumidor que está en el 2,2%, pasaría al 2,1% y la inflación básica que está en el 1,7% se mantendría inalterada. También indicadores de ventas minoristas en los Estados Unidos, importante crecimiento. Luego una anterior medición de 0,8% correspondiente a noviembre. Se espera un crecimiento del 0,5% para diciembre. Recuerden que la temporada de ventas de fin de año aparentemente pues habría registrado un nuevo máximo histórico. A continuar hablando algunos miembros de la Fed como Patrick Harker y Eric Rosengren y como es usual 1 de la tarde publicaciones de plataformas o de perforación de plataformas donde pues era llamativo el dato teniendo en cuenta que esta semana se iba a conocer, como presentábamos el día de ayer, un descenso en la producción estadounidense por todo este tema del clima extremadamente frío. Con relación a los anuncios en China, diferente pues allá a lo que mencionaba con relación al tema de importaciones y ese gran superávit comercial que obtuvo, las autoridades han afirmado que perciben un incremento en el sesgo proteccionista en los Estados Unidos y esto con base en dos temas. El primero de ellos, el bloqueo la semana pasada de la adquisición que quería realizar una filial de Alibaba en los Estados Unidos, la entidad financiera MoneyGram, por 1,2 billones de dólares. Y por otro lado, también el freno a un acuerdo que habían alcanzado AT&T y Huawei para que este proveedor de servicios de telefonía vendiera los equipos de Huawei a todos sus clientes. La próxima semana será fundamental en estas relaciones comerciales, seguramente muy alimentado por estos datos de superávit comercial o de excesivo superávit comercial chino. Las autoridades estadounidenses impondrán aranceles a varios productos chinos, barreras de ingreso a productos como el acero y el aluminio chino y también algunas sanciones por em, infringir normas de propiedad intelectual. Entonces, todo este tema del comercio continuará siendo, digamos, uno de los principales atractivos en lo que tiene que ver con pronunciamientos o medidas del gobierno estadounidense. En Europa hay dos temas. Por un lado, un informe encargado por el alcalde de Londres, Sadiq Khan, a Cambridge Econometrics, que concluía como este proceso del Brexit, si no se llevaba de una buena manera, podría generar una pérdida de 500.000 puestos de trabajo para la economía británica, 119.000 puestos menos para lo que es el sector financiero y tengan en cuenta que Londres es un centro, un nodo internacional pues, de servicios financieros, por lo cual este es el gran interés que tenía el alcalde de esta ciudad en conocer los resultados de este estudio. Por lo tanto, el alcalde le está solicitando a los miembros del gobierno británico que se pongan a trabajar lo antes posible para alcanzar un acuerdo Brexit relativamente amigable y de esta manera mitigar esos riesgos encontrados en este estudio. Y por otro lado, el hecho favorable para la zona euro tiene que ver con los anuncios de la canciller Angela Merkel en la que estaría dando ya su parte, entre comillas, de victoria para una alianza o una gran coalición de gobierno, algo que no había sido posible desde septiembre del año pasado, momento en que se efectuaron las elecciones. Con relación a los Estados Unidos, el saliente miembro de la Fed, aliado incondicional de la presidenta actual, que sale obviamente también, Janet Yellen, estamos hablando del presidente de la Reserva de Nueva York, William Dudley, criticó abiertamente los
posibles efectos que tendrá la reforma tributaria. Reconoció que de corto plazo pues hay un impacto de mayor crecimiento, eso lo habló para el año 2018, pero dice que va a llevar a la deuda estadounidense a una senda insostenible, poniendo en riesgo lo que sería la estabilidad económica futura del país. Con relación a América Latina, el director del Banco Central de México, el señor Alejandro Díaz de León, espera que la inflación comience a descender a partir del mes de enero. Dice que no está fuera de control los precios, aunque obviamente en cierta manera reconoció que el alto indicador del mes de diciembre, el 6.77%, inflación 12 meses, puede ser un tema de preocupación, más aún con todos estos riesgos de no firma o no renovación del acuerdo de comercio, de libre comercio con los Estados Unidos. Y en este frente, ayer presentábamos una visión un poco negativa. Aparentemente, esa amenaza de Donald Trump puede estar dando algo de resultados. Ya empresarios automotrices mexicanos están ablandando en apariencia su posición y afirmaron que estarían dispuestos a discutir estos temas de normas de origen. Recuerden que el requerimiento actual de partes norteamericanas en los vehículos vendidos sin arancel en esta zona de comercio es del 62.5%. La administración Trump quiere que se suba al 85% y de manera específica lo que son partes estadounidenses al 50%. El día de ayer presentábamos una noticia sin confirmar, por eso lo habíamos mencionado, que hay que tener cuidado con esos anuncios, y era la venta del primer banco privado de Venezuela al gobierno por solamente 3.5 millones de dólares. Pues bien, el propietario de Banesco, Juan Carlos Escotet, anunció que no estaba haciendo la venta de esta entidad. Sin embargo, pues ya hemos visto en Venezuela la manera en que toman decisiones. Diosdado Cabello había anunciado esta venta, por lo tanto no se nos haría raro si más adelante se llegara a confirmar, entre comillas, este amigable. Con relación a Perú, estábamos a la espera de la decisión del Banco Central. Se confirmó la expectativa de mercado de reducción de 25 puntos básicos en la tasa de referencia. Interesante tal vez lo que mencionó el comunicado de prensa con relación a ese debilitamiento de la economía inducido en apariencia por menor gasto público y por tal vez en mayor importancia por una menor inversión, aunque no manifestó de manera explícita que esto provenga de todo ese ambiente o ese deterioro del ambiente político, pues tácitamente o tangencialmente podríamos entender que así es. Entrando entonces, en relación a los mercados accionarios, ustedes observan hoy una dinámica en su mayoría un poco al alza, Estados Unidos más 0.70, en lo que sería pues, la dinámica del mercado accionario. En teoría, el día de ayer esas alzas petroleras y expectativas positivas sobre lo que sería la temporada de publicación de resultados, está en cierta medida explicando esas ganancias adicionales en el mercado. Delta, el día de ayer había anunciado que van a tener un doble beneficio por lo que es la reforma tributaria. Recuerden que, como mencionamos a comienzo de semana, el mercado espera un incremento del 11.8%, casi 12% de las utilidades de las compañías que hacen parte del Standard Poor's 500. Más adelante Natalia dará algunos detalles adicionales sobre estas compañías que vamos a mencionar, pero lo interesante es que en términos generales las utilidades están superando lo que el mercado estaba esperando. Delta Airlines está superando sus expectativas en un 10%, BlackRock 4%, JP Morgan solamente 2%, aunque hay unos detalles adicionales ahí que hacen que esas cifras de JP Morgan no sean tan positivas. Wells Fargo acaba de dar también su publicación de resultados. Interesante, si ustedes observan Brasil y Bovespa, menos 0.21%. La firma calificadora Standard Poor's anunció una rebaja en la calificación del país desde W hasta W-, eliminó el sesgo negativo de la perspectiva, lo mantuvo, lo asignó en estable, pero pues digamos que ya vemos aquí algo de efectos muy moderados en el mercado de renta variable en Brasil por el momento, de una noticia que sin duda es negativa. Más adelante ampliaremos un poco más sobre esta decisión. Ya pasando con lo que tiene que ver con el análisis técnico de los futuros en Estados Unidos, como le venía mencionando Daniel, veíamos entonces un rally al alza que se profundizó el día de ayer, registrando nuevos máximos en los futuros. Vemos que se está acercando a lo que sería nuestro primer nivel objetivo. Recuerdo, estos son nuevos máximos, por lo cual no tenemos, digamos que una referencia histórica, pero estaría cercano a los 2.780 puntos. El día de ayer veíamos entonces que sorprendía la
jornada de entrega de resultados. El sector financiero, que es el que usualmente inicia resultados, sorprende al mercado registrando y pues que digamos que presiona entonces al alza estos nuevos máximos. Como lo mencionábamos, pues veíamos entonces que solamente 23 compañías, 25 ya a la apertura de hoy han registrado resultados, donde la sorpresa pues ya se ubica en lo que sería un 76%. Sin embargo, les recuerdo que este es tan solo el inicio y las financieras son las que han liderado esta sorpresa bastante positiva. Delta, como ya lo mencionaba Daniel, reportó una ganancia mejor a la esperada por un aumento en lo que fueron las tarifas de viajes y un efecto estacional por las vacaciones de fin de año. Pronostican lo que sería un mejor desempeño para el trimestre actual por la fuerte demanda de vuelos y las acciones veíamos que el día de ayer subían entonces 1,46%. JP Morgan, vamos a ver que a la apertura de hoy, pues los resultados fueron bastante mixtos, aunque reportó, digamos, resultados 1,2% por debajo del estimado en términos de ingresos. El, Veíamos que pues estos ingresos tan solamente fueron 2 millones de dólares por debajo de lo esperado, pero veíamos entonces que se registraba antes de la apertura de mercado una caída cercana al 1% en las acciones. Los ingresos por renta fija cayeron un 34% y esto es lo que estamos viendo que impulsa entonces esta caída antes de apertura de mercado. Ya digamos que vimos resultados de Wells Fargo y esperaríamos que la próxima semana continúen entonces reportando las compañías principalmente financieras, pero también tendremos el inicio de algunas de retail. Frente a esta temporada de resultados, Reuters estima entonces que sean unos resultados un 11,8% mejores a los que veíamos en la temporada anterior, lo cual también digamos que nos da una perspectiva positiva frente a lo que sería el mercado accionario en Estados Unidos. Ya pasando a lo que es el mercado de divisas, vamos a ver cómo pues el dólar pierde un poco de terreno frente a lo que sería el avance pues que llama la atención el día de hoy, que es el euro. El euro vamos a ver cómo registrado entonces máximos no vistos desde hace 3 años. El día de ayer tuvo uno de los rallies más importantes y ya se ubica por encima del nivel del 1,20. Y esto llama la atención después de los pronunciamientos que veíamos de Angela Merkel frente a la posible coalición y digamos que coalición política que se pueda dar dentro del país. Como les menciono, pues el euro lidera entonces lo que serían las ganancias en las divisas fuertes y en los mercados emergentes lo que veíamos era unos leves retrocesos en lo que era el rublo ruso, pero el resto de monedas digamos que ganan frente al dólar. En medio de este ambiente positivo para todas las monedas frente al dólar, pues mantenemos en cierta medida, pues por lo menos hasta el día de ayer, una variación muy favorable del mercado petrolero. El Brent alcanzó un nuevo máximo de $70 el barril durante la jornada de ayer, niveles no alcanzados, no registrados desde diciembre del 2014. Acá pues continuamos las mismas razones de las últimas jornadas, la reducción de inventarios en los Estados Unidos, problemas de producción en algunos países miembros de la OPEP, donde pues se destaca la situación de Venezuela. Hay anuncios acá de que probablemente la producción venezolana puede afectarse en unos 500.000 barriles adicionales este año, es decir, que pase de algo cercano a 2 millones de barriles, como estaba reportado hacia el mes de octubre de 2017, hacia niveles del 1,5 millones de barriles. Este es un cambio muy importante para el balance del mercado petrolero si tenemos que en cuenta que cuando se produjo el desplome de los precios del petróleo, el exceso de oferta solamente era como de 1,1 millones de barriles más. Aquí estamos hablando que un solo país estaría recortando 500.000 barriles sin necesidad de aplicar algún tipo de estrategia nueva como tal. Hoy estamos viendo algo de corrección luego de esas fuertes alzas, estamos presentando la dinámica del WTI, no cambian para nada, pues como ustedes pueden ver esa tendencia alcista marcada desde mediados de diciembre de 2017, se puede dirigir tranquilamente hacia niveles de $62 el WTI sin dar avisos de cambio o de tendencia. Por lo tanto, continuamos viendo este fortalecimiento, debilitamiento del dólar y como demostraba Natalia, ese fortalecimiento incluso de la mayoría de monedas emergentes.
Con relación al mercado de renta fija, recordemos que la semana comenzó con tensiones por decisiones del Banco Central de Japón de reducir las compras de títulos de largo plazo. El día de ayer mantuvo las compras en los mismos niveles para títulos de 1 a 10 años. En cierta medida ha permitido un relajamiento, una tranquilidad en el mercado de renta fija. Igualmente, como mencionamos, la noticia de reducción de calificación de Brasil del W al W menos por la inacción que ha tenido o la dificultad bien que ha tenido el gobierno de Michel Temer de aprobar reformas estructurales conducentes a corregir la tendencia fiscal. Recuerden que llevamos desde el año pasado con unas votaciones sobre reforma pensional que no se ha podido efectuar. En teoría, el mes de febrero se va a realizar el último intento, pero como este año es electoral en Brasil, es muy probable que los senadores o parlamentarios brasileños no se muestren muy inclinados a apoyar esta iniciativa para no tener efectos negativos en las votaciones. Por lo tanto, Standard Poor's tomó esta decisión adelantándose a Moody's y a Fitch, compañías que mantienen ese nivel de calificación en W. Para algunos agentes de mercado esto ya se debía venir. Hace cerca de 3 semanas veíamos como el ministro de Hacienda pedía un poco de tiempo a las calificadoras para que efectivamente pudieran hacer la aprobación, pero pues ya Standard Poor's da un paso anticipado como lo ha hecho en otros países de América Latina. Recordemos el caso colombiano en diciembre también del año pasado. La dinámica del mercado entonces de renta fija vemos hoy algo de presiones en países pues, de América Latina. Brasil, los títulos suben 2,5 básicos, en Argentina también hay algo de incremento, pero pues digamos que no hay una tendencia tan definida en Europa, a pesar de esos anuncios donde se ve algo de reforzamiento de las expectativas positivas sobre la zona euro. Uno ve una dinámica mixta: Italia, Francia, y Suecia descendiendo, y algunos incrementos tal vez más destacados en lo que es Suiza, Reino Unido y Alemania. Y como un hecho interesante para ver que esta tecnología blockchain, independiente de lo que suceda con las criptomonedas, iba a ser de amplia aceptación por el sector financiero, estamos viendo el segundo lanzamiento de una emisión de deuda corporativa utilizando esta tecnología en Alemania. En este caso estamos hablando de la compañía Telefónica o la división de Telefónica en Alemania, con una emisión de 200 millones de euros en bonos. El año pasado, hace cerca de 6 meses, Daimler, Mercedes, había hecho una emisión por cerca de 100 millones de euros. Y se dan cuenta, estamos hablando que van a utilizar esta tecnología para hacer emisiones pequeñas en los mercados y tener en cierta medida el beneficio de atomización de inversionistas. Hasta aquí lo que es el reporte internacional. Damos entrada al informe Colombia, donde pues hay dos anuncios muy interesantes. El primero de ellos tiene que ver en donde el gobierno espera se produzcan los crecimientos para cumplir la meta del año 2018 del 2,7%. El gobierno considera que los servicios financieros, la construcción y los suministros de servicios ayudarán a encontrar o alcanzar ese 2,7 de crecimiento. Mientras tanto, consideran que se mantendrá la debilidad en la industria, en la minería y sorpresivamente en el sector agropecuario, que fue el que incidió favorablemente en el año 2017, por lo menos en registrar una recuperación frente a lo que fue el arranque de este mismo año. Y en la gráfica ustedes están observando las tenencias de test, tal vez por los principales actores del mercado colombiano. La línea verde son los inversionistas extranjeros que luego de los recortes de impuestos anunciados o implementados durante la administración Santos pasaron de unos niveles de tenencias de test cercanos al 2% de la deuda a ya lo que vimos en el mes de diciembre de 2017 del 26,56%. Con esto superaron no solamente a los bancos comerciales, sino también a los fondos de pensiones como los máximos tenedores de deuda pública. De hecho, en el mes de diciembre un ingreso cercano a 430 millones de dólares, muy parecido al del mes de noviembre, 400 millones de dólares, muy a pesar de los incrementos de tasas de la Reserva Federal. Esto muestra un amplio apetito por la deuda colombiana, a pesar de lo ocurrido con Standard Poor's y su reducción de calificación al mínimo de los grados de inversión triple B menos. Por lo tanto, esto es un hecho favorable, o por lo menos muestra un espaldarazo de los inversionistas internacionales sobre la economía colombiana. Y pues esto es relevante, como lo mencionamos desde hace varios meses, que trimestres, el incumplimiento de las metas fiscales no está alejando a los inversionistas extranjeros. Tal vez sea más relevante ver las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal para estimar posibles salidas de flujos. Por el momento no parece como tal. Lo más normal o más razonable sería desaceleración en los flujos de ingresos, pero no salidas como tal. Hasta aquí la información macro. Los dejamos con Natalia.
Bueno, ya entrando con lo que tiene que ver con el índice accionario, vamos a ver cómo el día de ayer fue una jornada de números rojos en casi todo el índice. Veíamos un retroceso que se dio por una apertura a la baja. El índice Colcap abrió y cerró sobre los 1523 puntos. Vemos que se dio una explosión de volatilidad que está aquí marcada por el indicador, que veíamos una ligera corrección entonces a la baja, aunque la tendencia positiva se mantiene y esta es digamos que la tendencia principal que vamos a ver en el índice. Este ligero retroceso por debajo incluso de los 1540 puntos nos llama la atención, pero les recuerdo que hoy podríamos ver algo de recuperación en línea con lo que vemos que es el rally y digamos que el desempeño que se ha presentado en las acciones en Estados Unidos. Vamos a ver entonces primero lo que es el análisis de la acción de Nutresa. Esta, el día de ayer, pues tuvo una caída del 0,07%. Con esta acción lo que vemos es que se ha generado cierta estabilidad sobre la misma, aunque la tendencia pues sigue siendo positiva. El rango entre los 27.000 y los 28.000 pesos es bastante estable, no hemos visto digamos que ningún movimiento ni cierta volatilidad sobre la misma, así que estos dos niveles que ya mencioné serían los niveles a tener de referencia tanto para monitorear a la baja como al alza dentro de la acción. Y ya pasando con el análisis de la acción de Canacol, vamos a ver la misma. eh, Fue la que más cayó en la jornada anterior, cayó cerca de un 3%. Como es usual, esta es una de las acciones con mayor volatilidad, pero que vemos atacó lo que fue el nivel de los 11.000 pesos y generó inmediatamente lo que fue un retroceso otra vez hacia lo que sería el nivel de los 10.500 pesos. Si continúa esta corrección a la baja, podríamos observar entonces otra vez una entrada de lo que es este nivel de congestión entre los 10.000 y los 10.200 pesos. Les recuerdo que la tendencia estructural sigue siendo positiva para el emisor, pero pues por ahora les recuerdo que la alta volatilidad nos da señales de que pueda darse esta corrección otra vez hacia los 10.000 pesos. Y ya pasando con lo que tiene que ver con el peso colombiano, el día de ayer se probó una vez más lo que fue el nivel de los 2.850 pesos. Les recuerdo, y como vemos aquí, este es un nivel bastante fuerte para el peso colombiano. Ha sido probado en repetidas ocasiones desde el 2015. Vemos que ya son más de unas 4 veces que ha sido probado sin éxito y a la apertura de hoy veíamos entonces también que fue probado una vez más este nivel a la baja. Por el momento continúa la tendencia negativa. Vemos que el oscilador también nos ha mostrado un leve cambio a la baja, por lo cual el día de hoy podríamos entonces, si se llega a dar un rebote que ataque pues lo que sería nuestra resistencia y nuestro nivel a tener en cuenta sobre los 2.910 pesos, pero pues por ahora seguir monitoreando y en el mercado intradiario lo que sería el nivel de los 2.858 como resistencia para atacar y tener digamos que señales de posible cambio de tendencia. Y ya finalmente lo que tiene que ver con el mercado desde la jornada anterior, veíamos un cierre sobre el 5.96 y la apertura de hoy también vemos sobre este nivel. Semejante a lo que veíamos en el peso colombiano, se prueba otra vez este nivel del 5.95. Por el momento, pues seguir digamos que cautela sobre este nivel, podría darse también un rebote al alza, pero el nivel a tener en cuenta está sobre el 6 y 6.10, que serían los niveles mostrados aquí por el indicador a atacar y que nos darían de pronto señales de recuperación o posible cambio de tendencia. Con relación a la dinámica que ha tenido la acción de Ecopetrol, el día de ayer lo habíamos presentado y durante esta semana habíamos hecho algunas referencias importantes acerca de un nivel en apariencia relevante desde el punto de vista técnico de los 2.600 pesos por acción. Durante la caída que presentaba la acción hace cerca de 2 años, aquí hubo algún momento de estabilización transitoria y en esta ocasión estamos hablando también que hay unos indicadores de corrección Fibonacci que marcaba ese nivel de los 2.600. Ha coincidido el día de hoy ya pues con la corrección del mercado
el petróleo. Sin embargo, como mencionábamos, esa tendencia alcista no ha cambiado en apariencia, por lo menos desde factores técnicos, independiente de que desde el lado fundamental señaláramos que el incremento de producción esperada para Estados Unidos aún no estaba siendo descontado por el mercado. Lo mismo podemos transferir o transmitir hacia la dinámica de la acción de Ecopetrol. Entonces, recordando esos precios de 2.600 en esta acción, esa corrección que se está efectuando actualmente hasta niveles de los 2.425 por el momento puede ser extendida por una jornada más, teniendo en cuenta esa dinámica bajista que está presentando el precio del petróleo. Pero de todas maneras, como ustedes pueden verlo, la tendencia por lo menos de carácter especulativo, sigue siendo hacia el alza. Cualquier decisión de inversión tiene altos niveles de riesgo en este emisor. Pueden tener algún tipo de objetivo inicial hacia los 2.200 pesos de corrección. Ninguna casa, como mostrábamos durante esta semana, o ninguna centro de estudio tiene un precio de valoración de Ecopetrol desde el lado fundamental superior a los 2.000 pesos. Desde el lado técnico si tenemos algún tipo de movimiento especulativo, pero fundamental no. Entonces, tenga mucho cuidado en cualquier tipo de posición, según tenemos entendido en los mercados de futuros. Tampoco está siendo muy sencillo en buscar posiciones cortas. Pues la tasa de interés implícita está en algo negativo, por lo cual ha sido un poco complejo tratar incluso de aplicar estas estrategias diciendo que Ecopetrol está a nivel alto, que debería bajar. Pues eso el mercado lo tiene muy claro, pero como hemos mencionado, pues aquí ha habido incrementos que Natalia destacaba han sido con volúmenes un poco más bajos de los normales. Eso es todo por el día de hoy. Que tengan una buena jornada. Agradecemos su asistencia a este comité.